Buenos días. A todos los amigos y seguidores del blog, un cordial saludo. Bueno, como casi siempre les digo, hoy tenemos una sesión de grabación de vídeos. En esta sesión voy a grabar 4 vídeos que le iremos ofreciendo a ustedes cada semana uno. Bien, mire, los seres humanos no somos una cosa cualquiera, y pueden darse en nosotros estados de ánimo muy depresivos, muy tristes. ¿Por qué? La depresión, una de las características fundamentales de la depresión es un estado de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de la esperanza. Una persona entra en un estado depresivo cuando pierde la esperanza, cuando pierde la ilusión. Ese estado depresivo puede estar motivado por acontecimientos externos, por acontecimientos internos. Pero ojo, lo que es la depresión en sentido clínico no sucede solo porque se pierda algo de fuera, incluso aunque sea muy grande. No, un estado depresivo es siempre la conexión entre un acontecimiento externo y un estado de la personalidad del sujeto que entra en esa depresión. Esto lo explicaré un poquito mejor ahora después. Entonces, hay una cosa que es fundamental, y quédense con esta palabra que voy a utilizar ahora: la desconexión de el interior, la esperanza, la ilusión, el proyecto, la energía, la fuerza que un ser humano tiene puesta en muchas cosas. Por ejemplo, imaginemos una persona que se enamora, un hombre de una mujer de un hombre, se enamoran locamente y viven un estado de embriaguez y de ilusión desbordante porque han encontrado ese amor de su vida. Y resulta que uno de los dos, ese hombre o esa mujer, ha sido un canalla que ha engañado a esa mujer o a ese hombre, y cuando ya está en ese ascenso de ilusión inmensa, la deja o lo deja tirado, después de haberle engañado. Porque claro, algunos hombres dicen: no, yo les digo lo que quieren escuchar. Un momento, tío, si tú dices lo que quieren escuchar, eres un canalla. Sí, porque una cosa es ganarte a esa chica o a ese chico de una forma elegante, de una forma así, con estilo, digamos. Una cosa es eso, amigo, y otra cosa es que seas un canalla, diciéndole lo que quiere escuchar para llevártela a la cama y después salir pitando. Si haces eso, tú eres un canalla, así, claramente un canalla, porque utilizas la mentira para conseguir tus propósitos. Y todas las personas que utilizan la mentira para conseguir sus propósitos, en el terreno que sea, son unos canallas. Entonces, eso es cuando una persona retira sus motivaciones, sus ilusiones, su esperanza de esos objetivos que tiene en la vida, por la razón que sea, puede entrar en un estado depresivo si eso conecta con una estructura interior débil, mal construida. Cuando la estructura primaria de la personalidad, aquella que se edifica en los primeros años de la vida, está mal construida y hay un acontecimiento, sea interno o externo, que trastoca todo eso, esa persona puede caer en una depresión. Hay estados, no es lo mismo depresión, clínicamente hablando, que estados depresivos. Los estados depresivos los sufrimos todos los seres humanos, todos. ¿Por qué? Porque hay
momentos, días, horas, semanas, que pueden haber en nuestra vida situaciones que nos hagan estar en un estado de tristeza, de desesperanza, de desilusión, de profunda, digamos, agotamiento. ¿Cómo estarán ahora aquí en la Comunidad Valenciana, tras este desastre, de estas inundaciones que han ocurrido, mucha gente? Pues ¿cómo van a estar? En un estado depresivo. Una persona que tenía un pequeño negocio, una pequeña empresa, un pequeño taller, una pequeña tienda, o cualquier otra cosa, o que tenía ahí su trabajo, y lo ha perdido de pronto todo, incluso ha perdido su casa, ¿cómo va a estar? No va a estar bailando, no va a estar cantando canciones de gran alegría, no, estará en un estado depresivo. Hay un acontecimiento externo muy poderoso que hace que esa persona, momentáneamente al menos, pierda la ilusión y la esperanza. Y eso es un estado depresivo, no es una depresión, porque para que sea una depresión tiene que haber una estructura interna mal construida y mal identificada que entra en un derrumbe. Y no solamente eso, tiene que haber algo más. El yo de esa persona tiene también que estar mal construido, mal edificado, para entrar en una depresión en el sentido estricto de la palabra depresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona no solamente tiene los cimientos mal construidos, sino que su yo, es decir, el yo tiene muchas funciones. Por ejemplo, la atención, la observación, el análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de poner en práctica esas decisiones, la capacidad de poder auscultar y ver la realidad, todo eso son funciones del yo. Cuando un yo no está bien construido y todas esas funciones y todo eso no funciona bien, ¿qué pasa? Que ese derrumbe primario que hay en la personalidad es acompañado por un yo que no puede hacerse cargo de eso. Ahora bien, imaginemos una persona que tiene momentos depresivos o estados depresivos, pero su yo es fuerte, su yo está bien construido. Pues entonces, ¿qué pasa? Que aunque caiga en un estado de depresión, mejor de depresión, un estado depresivo, que no, ya he dicho que no es la depresión clínicamente hablando, su yo tiene la capacidad suficiente para coger todo ese volumen de esa situación, de emociones, de sentimientos, pensarlos, analizarlos y levantarse poco a poco de esa situación. No se queda prendido, no se queda enganchado a ese estado. Pero eso es cuando el yo, sus funciones, todas las funciones del yo funcionan, están ahí, se puede echar mano de ellas. En este desastre, vuelvo de nuevo de aquí de Valencia, habrá personas que las funciones de su yo estarán bien constituidas y aunque hayan perdido, imagínense un comercio, ellos tenían un comercio y se lo ha llevado todo esta inundación por delante. Sí, pero esa persona empezará a pensar y decir, bueno, vamos a ver, lo he perdido todo, ¿qué tengo que hacer ahora para volver a levantar todo esto? Y entonces tendrá alternativa, aparte de las ayudas que le den, pero su yo empezará a actuar y a pensar, y esa robustez que tiene en su yo dará el resultado poco a poco para reconstruir, es decir, para reconectar su deseo, sus ilusiones, su esperanza a un proyecto. Y esa conexión, es decir, ese poder poner la energía, la fuerza, la motivación, su talento, su inteligencia, y conectarla con las cosas que tiene que reconstruir, serán los que harán que esa persona salga de ese estado depresivo. La depresión no es eso. La depresión es un estado donde la estructura primaria y la estructura secundaria, es decir, lo que podríamos llamar la estructura básica, los cimientos de la personalidad y el yo, que son construidos en momentos diferentes de nuestra evolución. La estructura primaria es construida en los primeros años de la vida y eso tiene una solidez o un desastre inmenso, y el yo viene construido poco a poco después. Pero todo eso, en una persona con una depresión, va al traste. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona que pierde la ilusión y la esperanza entra en una fase de autodestrucción.
Y esta fase, amigo, es muy peligrosa. Cuando una persona en estado depresivo, clínicamente depresivo, llega a la fase de autodestrucción, ahí estamos hablando de cosas mayores, mayores, porque esa persona puede suicidarse. Sí, porque no ve salida por ninguna parte, porque su personalidad está arrasada, inundada de tristeza, desorientado, como que ya la vida no tiene sentido, no merece la pena vivir, ¿para qué voy a vivir? Esto ya es un desastre. Entonces ocurre algo que es lo más decisivo de todo. Empieza el ataque a él mismo. Cuando empiezan los reproches fuertes y los ataques a él mismo, ahí estamos hablando ya de una situación al límite. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, no valgo nada, no soy nada, qué culpable soy, es que me ha ocurrido esto porque soy un desastre, es que no valgo nada, no soy nada, no sirvo para nada. Cuando una persona llega ahí y se encierra en esa especie de cuarto oscuro, eso puede dar lugar a cosas muy graves. Puede dar lugar a estados de suicidio, pero puede dar estado también a estados muy agresivos, muy violentos. Es decir, esa persona puede coger una ametralladora o una pistola o un palo y entrar a matar a cualquiera. ¿Por qué? Porque necesita descargar tanta desesperación y violencia de alguna manera para salir de ahí. Y hay algunos que salen atacándose a sí mismos y otros que salen atacando a los demás. Estos episodios que vemos en muchos países cuando alguien hace una matanza, es debido a esto. Es debido a esto. Son personas que en estado de desesperación y en estado de deconstrucción de su personalidad tienen una salida violenta, una salida de estallido de violencia, y hay otros que la violencia la dirigen hacia sí mismos en un estado de reproche y de ataque continuo y se pegan un tiro. Pero fíjese que son dos salidas muy distintas. Entonces, a ver, para que ustedes esto les pueda servir para algo, esto que yo les digo, tiene que servirles para poder analizar y entender cosas de ustedes, cuando les sucedan cosas de su vida, cuando ustedes entren en estado depresivo o tengan una auténtica depresión. Esto tiene que servirle para hacer un análisis. Y recuerden que he dicho una cosa que era muy importante, y es que en estos estados depresivos hay una desconexión. Es decir, uno desconecta de la realidad, de las motivaciones, de las cosas que ha querido hacer, de los proyectos que tenía, de las ilusiones que tenía, etc. Para poder salir de ahí hay que reconectar. Y si ustedes están en un estado así, ojo, hay que preguntarse, ¿cómo puedo reconectar yo todo esto? Reconectarlo de nuevo, reconectarlo a la vida, a los proyectos, a eso que quería hacer, a ese amor que he perdido, a esa situación que ya no puedo seguir con ella, a ese negocio que he perdido, a esos padres que he perdido, a ese amigo que he perdido, a ese hijo que he perdido. ¿Cómo puedo yo salir de ahí? Bueno, pues hay que poder reconectar. A veces, muchas veces se necesita un estado de duelo. Hay que pasar un estado de duelo, y hay que pasarlo, pero ojo, una cosa es pasar un estado de duelo que dura un tiempo, y otra cosa es hundirse con el estado de duelo. Son dos cosas diferentes. Esto, cuando ustedes vean un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que entra en un estado así, lo que tienen que hacer es dejarle que hable, dejarle escucharle, dejar que se desahogue, dejar que hable de todo lo que le pasa, de las emociones, sean del tipo que sean, que hay dentro de él. Y entonces, la primera fase es esa escucha. La segunda fase es, poco a poco, hacerle ver que puede reconectar sus motivaciones y sus ilusiones a cosas que ustedes seguramente, si se le conoce, pueden decirle, bueno, pero mira, puedes hacer esto, o a ver si esto, yo te puedo ayudar, yo te puedo echar una mano, tal. Y entonces ustedes están ayudándole a reconectar. Pero para eso tienen que ayudarle también a que las funciones de su yo, todo eso que he dicho, la capacidad de análisis, de observación, de síntesis, de decisión,
coja fuerza, porque si todo eso está inundado por emociones muy fuertes, por conflictos muy grandes, esa persona no tiene armas para salir de ahí, no tiene armas, se ha quedado sin armas, y ahí se queda. Y como le digo, la depresión puede ser un asunto muy serio. Y ojo, hay otra cosa, hay un estado depresivo no individual, sino social. Un estado social patológico y depresivo es cuando una sociedad, bien sea en estructuras nacionales o incluso mundiales, o en estructuras locales, o en estructuras, o la propia cultura, los propios, digamos, fenómenos culturales que estamos viviendo cada día, las ideas, los sentimientos, los valores que tenemos a nuestro lado, los proyectos que se ven, la forma de vivir la gente, etcétera. Todo eso, que son fenómenos sociales, pueden estar, si son estados de tristeza, estados destructivos, estados de desesperanza, pueden influir en nosotros, esos estados sociales, pueden influir en nosotros y crear en nosotros un estado de sinsentido, de vacío, depresivo, de desesperanza. Ojo, porque los estados colectivos, incluso nacionales o incluso mundiales de desesperanza, son muy serios. Por ejemplo, yo me pregunto, y mucha gente se lo está preguntando como yo, este señor Trump, que tiene un inmenso poder, porque es la nación, junto con China, más poderosa del mundo, a ver, ¿qué va a hacer este hombre ahora? Mucha gente está asustada, mucha gente en Estados Unidos está muy asustada, y en Europa también, y en muchos sitios del mundo también, porque un señor como este, que es a ver cómo lo digo, que ha sido juzgado por delitos y ha sido condenado, que es un delincuente legalmente delincuente, y que dice cosas como las que dice, que el cambio climático es una tontería, que eso son palabras de 4 chalaos que hay por ahí. Pues señores, es peligroso. Estas personas son muy peligrosas, muy peligrosas. Por tanto, hay fenómenos mundiales, colectivos, que inciden muy poderosamente en estados depresivos generales, colectivos, de muchos millones de personas. Por tanto, no solamente está el peligro de lo personal o de lo pequeño grupo, está el estado de los grandes grupos, de los colectivos de naciones enteras. Esto hemos de saberlo y hemos de tenerlo en cuenta. Y hemos de tener mucho cuidado con lo que difundimos por ahí, con lo que decimos, porque lo que decimos, amigos, tiene que crear esperanza, no ser destructivos por capricho, no desalentar por capricho, estimular la vida, estimular los deseos, estimular la ilusión, estimular los proyectos, estimular la esperanza, porque sólo de esa manera podemos crear un mundo en el que podamos vivir. Porque ser destructivo es muy fácil, pero podemos ser destructivos hasta en cosas muy pequeñas, muy pequeñas. No es lo mismo decirle a un compañero de trabajo que te está hablando y que te está diciendo, estoy pasando una situación fatal con mi mujer. No es lo mismo decirle, pues mándala a paseo y qué tal. No es lo mismo decirle eso que decirle, que escucharle un poco, escucharle de verdad, y una vez le ha escuchado decir, hombre, pues mira, a mí se me ocurre esto, o tal, o cual, ¿no? Son dos maneras de tratar con esa persona muy diferentes. Una crea un estado de malestar enorme, un estado de tristeza enorme o de rabia enorme, y otro da armas para poder salir de ahí. Por tanto, ojo con los estados depresivos, sean individuales o sean generales, colectivos, de sociedades enteras. Bueno, pues esto es lo que les puedo decir de esto. Ayúdense ustedes de las cosas que yo les digo, que me ha costado mucho trabajo poder ofrecerle esto, que todo esto es fruto de toda una vida, de toda una serie de haber visto muchísimos pacientes, de mi propia experiencia personal, pero también de la experiencia clínica con cientos y cientos de pacientes. Ayúdense ustedes, porque, señores,
hay que acudir a la gente que sabe. Yo sé un poco de esto, pero yo ignoro otras muchas cosas. Yo me dejo guiar por otras personas en medicina, por ejemplo, cuando voy a un médico, confío en ese médico, confío porque es un especialista en ese dolor que yo tengo y él puede ayudarme a salir de ahí. O ayudémonos de los científicos que estudian el clima, que nos están diciendo, ojo, ojo con esto, y nos están diciendo lo que tenemos que hacer, hagámoslo, prestémosle atención, y así con tantos y tantos profesionales que especialistas en su materia nos pueden ayudar. Bueno, pues nada, gracias a todos por su escucha y su atención.